Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a ver un fenómeno de mezcla de fluidos y vamos a analizarlo con sistemas de ecuaciones diferenciales. Yo soy Paulina Chávez y mi compañero Pedro Hernández y vamos a comenzar. Primero la introducción, donde vamos a adentrarnos a los sistemas de ecuaciones diferenciales y vamos a ver una forma de resolverlos. Luego vamos a pasar a la mezcla de fluidos, veremos cómo funciona este sistema de mezcla para después adentrarnos a las matemáticas. Vamos a ver las ecuaciones que describen este fenómeno. Pasaremos después a ver un problema donde aplicaremos lo que ya aprendimos antes, resolviendo un problema de este fenómeno. Por último, interpretaremos los resultados que obtuvimos de este problema. Primero, introducción. Sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué utilizamos estos sistemas? En la vida real hay situaciones en las que necesitamos realizar cálculos que dependen de más de una variable. Por ejemplo, el conteo de la población de un animal. Este puede tener factores que lo afectan, como el clima, la disponibilidad de alimentos y los depredadores. Y si quisiéramos calcular la población, pues no podríamos solo basarnos en uno de estos factores, sino que tendríamos que integrarlos todos, incluirlos. Entonces, cada una de estas condiciones, factores, forma una ecuación diferente que está definida en variables diferentes, pero estas variables dependen de una sola. ¿Cómo sabemos que estamos analizando un sistema de ecuaciones diferenciales? Bueno, debe cumplir con estas características. Primero, debe estar formado por dos o más ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y debe contener derivadas de dos o más variables dependientes. Y estas variables dependientes dependen de una sola variable, que por ejemplo en este caso serán x y y las variables dependientes y cada una de estas dependerá de t. Ahora veremos la metodología para resolver un sistema de ecuaciones por el método de Laplace. Cabe destacar que existen otros métodos para resolver sistemas de ecuaciones, pero nos enfocaremos en el método de Laplace. Para comenzar, tenemos que hallar las transformadas de Laplace de las variables dependientes, independientes y sus respectivas derivadas. Luego, tenemos que sustituir justo estas transformadas en las ecuaciones diferenciales del sistema de ecuaciones. Luego de esto, de sustituir, vamos a factorizar los términos de y de s, x de s, z de s, si es que son sistemas de 3x3 o que son sistemas más grandes, pues sería factorizar cada una de las variables dependientes y de esta forma nos quedaría un sistema muy parecido a los sistemas algebraicos, por lo que procederemos a eliminar uno de los términos por el método de reducción como en los sistemas algebraicos. Puede ser que se elimine en un sistema x de s o y de s. De esta eliminación, pues vamos a quedarnos simplemente con una de estas dos variables y vamos a despejarla según sea el caso. Una vez que está despejada, lo que vamos a hacer es dejarla en los términos que más se adecúen a las tablas de transformación inversa o que podamos regresar la transformación. Para ello vamos a utilizar el método del cuadrado o fracciones parciales. Con esto vamos a obtener una expresión más simplificada para hallar la transformada inversa. Por último, vamos a obtener la segunda variable. Si, por ejemplo, obtuvimos x de s, vamos a obtener ahora y de s. Hay dos formas de hacerlo rápidamente. La primera es que si es posible hallar dentro del sistema una ecuación donde podamos despejar esta variable y que quede en términos de la que ya encontramos, simplemente vamos a despejar de esa ecuación y sustituir la variable y sus derivadas de la función que obtuvimos y así la obtenemos con mucha agilidad. Pero si no puede hacerse eso, entonces procederemos a realizar los pasos de eliminar ahora el término que ya obtuvimos, despejar la variable que no tenemos y encontrar su transformación inversa. Ahora pasaremos al fenómeno. Mezcla de fluidos. El sistema de mezcla se da en recipientes, pueden ser dos o más, que están conectados entre ellos y hay un flujo de solución, es decir, cada uno tiene concentraciones diferentes de soluto y solvente, pero pues para entenderlo necesitamos saber qué es la concentración. La solución es una mezcla homogénea entre soluto y solvente. Es como el agua y la sal, por ejemplo. Y la concentración depende de la cantidad que haya de cada uno de estos elementos. Un ejemplo es el océano. En el mar puede haber distintas cantidades de sal dependiendo la zona. Por ejemplo, cuanto más nos acercamos a los polos, el agua tiene menos sal, es decir, está más diluido.
Concentrada significa que la cantidad de soluto es mucho mayor y la del solvente, por ejemplo, un jugo de polvo, si tiene mucho polvo, entonces está muy concentrado. Y si tiene menos cantidad de soluto, es decir, menos polvo, estaría diluido. Ecuaciones diferenciales en las mezclas. Utilizamos las ecuaciones en estos problemas porque existen diferentes factores que cambian con el tiempo, como son las velocidades, los volúmenes, la concentración. Estos pueden no ser constantes en cada intervalo de tiempo y es por ello que, como son dependientes de él, pues cada uno constituye una ecuación que es dependiente. Y por su complejidad es que necesitamos utilizar las ecuaciones diferenciales para integrar todos estos factores en nuestros cálculos. Bien, ahora pasemos a ver cómo surgen las ecuaciones. Tenemos el origen de una ecuación para el modelado de el vaciado y llenado de un tanque, donde hay una entrada y una salida. Esto nos va a permitir analizar mucho mejor aquellos tanques de mezcla en donde hay varias entradas y salidas. Aquí tenemos el diagrama. Como podemos ver, hay una entrada, una salida. En la entrada tenemos una concentración y una rapidez iniciales y al final también tenemos una concentración y rapidez finales. La concentración inicial se mide en masa sobre volumen, que sería en este caso kilogramos por litro, y la rapidez la vamos a medir en litros sobre segundo. Eso también se le conoce como flujo volumétrico. Al multiplicar estas dos cantidades vemos que las unidades de litros se hacen un 1 y quedaría un flujo másico. De hecho, sucede lo mismo para el caso de la parte final. Tiene un flujo másico designado y entonces si nosotros conocemos ese flujo másico, podemos multiplicar por un intervalo de tiempo específico en donde nos dé exactamente la cantidad de masa, tanto para la entrada como para la salida. Entonces, de esta forma, podemos saber la masa en cada instante de tiempo, sabiendo la concentración y la velocidad tanto inicial como final. Cabe mencionar que la concentración final es una función de la masa con respecto al tiempo entre la del volumen respecto al tiempo. Sin embargo, en muchas ocasiones el volumen es constante, es decir, hay un volumen fijo, pero en muchos otros el volumen tiende a ser una función y entonces eso quiere decir que no es constante. Y esto es importante para saber cuando no tenemos exactamente este valor como una constante, sustituir esta igualdad. Entonces, como mencionamos, la concentración final no es constante. Esto hay que tenerlo muy presente. Entonces, si nosotros queremos conocer la cantidad de masa, porque nuestra función X es la cantidad de masa, en un tiempo determinado para cada incremento de tiempo muy pequeño, eso lo vamos a obtener con esta igualdad que va a ser la cantidad de masa que hay en ese tiempo, el mismo tiempo, más lo que entra en ese intervalo de tiempo menos lo que sale en este delta de tiempo. Entonces, esto es algo intuitivo porque si vemos, vamos a agregarle algo al sistema y vamos a quitarle algo al sistema. Por lo tanto, este es nuestro balance de masa, por decirlo así. Teniendo esto, podemos sustituir en la entrada la concentración inicial por la velocidad inicial por ese incremento de tiempo y lo mismo para la parte final. Sin embargo, esto no es una igualdad. ¿Por qué? Porque como mencionamos, la concentración final no es constante, por lo que vamos a hacer que es una aproximación, justo porque nosotros vamos a decir que esto es constante en un intervalo muy, muy pequeño de tiempo. Si nosotros tomamos una cámara y grabáramos la salida de agua de una manguera y analizáramos cada marco o cada fotograma, veremos que el flujo es constante en una pequeña parte del tiempo. Por lo tanto, esto es aproximadamente igual porque solamente va a cumplirse para un pequeño tiempo. Vamos a hacer un poco de álgebra. Vamos a pasar este término del otro lado restando y nos va a quedar este término donde vamos a factorizar el delta del tiempo. Nos queda esta expresión y ahora vamos a pasar este delta del tiempo dividiendo del otro lado y nos va a quedar justamente esta expresión igualado a la diferencia de concentraciones y rapideces. Para que esto sea una igualdad, lo que tenemos que hacer es que este delta de tiempo sea muy pequeño, justamente para que cumpla con la condición de que esto sea constante. Para ello vamos a aplicar un límite. El límite cuando este delta de tiempo tiende a cero, o sea, cuando es muy chiquito,
esto sí va a ser una constante, entonces esto se vuelve una igualdad. Y algo importante aquí es que fijémonos que esto es realmente la definición de derivada, por lo que podemos decir que la derivada de la función x respecto al tiempo es igual a la diferencia de entrada menos salida. Y así obtenemos esta ecuación clave que vamos a utilizar para nuestro problema de aplicación. Ahora pasaremos al problema. El problema nos dice que dos grandes tanques, cada uno con 100 litros. Bueno, iremos explicándolo poco a poco. Cada tanque tiene un volumen de 100 litros y estos tanques están interconectados por medio de tubos, que son estos de aquí en medio. El líquido fluye del tanque A hacia el B a razón de 2 litros por minuto y del B hacia el A a razón de 1 litro por minuto. El líquido contenido en el interior de cada tanque se mantiene bien agitado. Después nos dice, agua pura fluye del exterior hacia el tanque A. Es decir, aquí en el tanque A tenemos esta entrada y algo externo le está proporcionando agua pura. Eso es muy importante, agua pura. ¿Qué quiere decir que sea agua pura? Que no tiene sal. Sería únicamente el solvente. Y esta entra a razón de 2 litros por minuto. Después, la solución diluida fluye hacia el exterior del tanque A, es decir, aquí tiene otra salida, y fluye a razón de 1 litro por minuto, al igual que el tanque B. Tiene esta salida y fluye también a 1 litro por minuto. El problema también nos dice algo muy importante. Al inicio, el tanque A, este primer tanque, contiene una solución de salmuera con 20 kilogramos de sal. Entonces, podríamos decir que en el tiempo cero, inicialmente, la cantidad de sal es de 20 kilogramos. Y en el tanque B, igualmente en el tiempo cero, la cantidad de sal que tiene es de 5 kilogramos. Ya que sabemos esto, nos pide que determinemos la cantidad de sal en cada instante, porque bueno, aquí hay cierta cantidad del principio, cierta cantidad del principio, pero recordemos que le estamos introduciendo agua pura, entonces nuestras concentraciones van a cambiar y por eso nos pide calcular la cantidad de sal en cada instante, también determinar el tiempo en el que ambos tanques van a tener la misma cantidad de sal. En este esquema podemos verlo un poco más claramente, cómo es el flujo de la solución. Y lo que creemos que va a suceder es que al principio este tanque A, que tiene más cantidad de sal, va a darle al tanque B cierta cantidad de su solución. Y como está más concentrado que este, entonces al principio el tanque B tendrá una concentración más alta, la va a elevar. Y el tanque A comenzará a disminuirla porque, como sabemos, aquí en esta entrada se le está proporcionando agua pura, es decir, su concentración va a empezar a disminuir porque hay más solvente y menos soluto. Finalmente, creemos que terminará pasando esta agua pura al tanque B, porque aquí está fluyendo todo el tiempo y como está saliendo al mismo tiempo la concentración que ya teníamos, pues comenzará a disminuir hasta que quede prácticamente agua pura en ambos tanques. Veamos si es lo que sucede. Ahora pasemos a modelar nuestro sistema a partir de este problema. Tenemos dos tanques. Si esto se analizara con un solo tanque, solamente tendríamos una ecuación diferencial, pero en este caso, como son dos interconectados, vamos a hacer un sistema en el que enlacemos ambas variables entre sí. Entonces, para el tanque A vamos a tener que apoyarnos de la ecuación que dedujimos, que va a ser igual a la entrada menos la salida. Por lo tanto, designamos X al tanque A y designamos Y al tanque B. En este caso, pues vamos a sustituir justamente cuáles son las entradas y las salidas. Para ello tenemos el siguiente diagrama. Como podemos ver, este es el tanque A. Entonces, las entradas que tiene aquí es justamente la de la flecha verde y la de la flecha azul. La flecha verde tiene una concentración de 0 porque es justamente agua pura. Entonces, 0 por 2 nos daría 0. Por ello decidimos omitirla. Y la única entrada que tiene salinidad es esta, donde tiene 1 litro por minuto de rapidez y la concentración sería la concentración que sale de este tanque, del tanque B. Es decir,
como vimos, la concentración va a ser Y entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es justamente el volumen que tiene el tanque B y es constante. Esto es importante porque hay otros problemas en donde no es constante. Bueno, esa es la entrada y la salida son dos. ¿Cuáles son? Es esta y es esta. Entonces, una sale a 1 litro por minuto, que es justamente la que tenemos aquí, y la otra sale a 2 litros por minuto, que es la que tenemos aquí. Ambas salen del tanque A, donde la concentración es la que vamos a hallar entre el volumen, que ambos es 100. Bien, ahora bueno, aquí tenemos también el análisis dimensional, donde vemos que se cancelan los litros y nos queda justamente el flujo másico, igual para cada una de las salidas. Bien, ahora para agilizar los cálculos vamos a omitir la parte dimensional y nos vamos a quedar simplemente con la parte de algebraica. Entonces de aquí tenemos que quede el modelo de la derivada de x con respecto al tiempo igual a y sobre 100 menos 3x sobre 100. Para el tanque B vamos a tener la función y, donde vamos a hacer el mismo análisis. Entonces, tenemos aquí el tanque B. Aquí tenemos simplemente una entrada, que es la que viene del tanque A, y es a razón de 2 litros por minuto. Y la concentración, pues como es del tanque A, vamos a hacer que sea X entre su volumen, que es 100. Y en salidas tenemos dos, una que va hacia el tanque A y otra que tiene otra salida externa. La primera es a 1 litro por minuto, que aquí tenemos, y la concentración viene del tanque B, que es Y entre 100, y la otra es igual. Aquí tenemos el análisis dimensional y vamos a reducir los términos, donde vamos a tener que va a ser 1 sobre 50x menos 1 sobre 50y. Y aquí tenemos nuestras dos ecuaciones para el sistema. Bien, aquí las presentamos nuevamente y vamos a tener también nuestras condiciones iniciales. Recordemos que el problema nos dice que tiene 20 kilogramos de sal, mientras que en el tanque B tiene 5 kilogramos de sal. Entonces, primeramente vamos a encontrar las transformadas de cada uno de estos términos. Si nos fijamos, es x y sus respectivas derivadas. Entonces, la transformada de y de t y de x de t va a ser y de s y x de s respectivamente. Y las transformadas de derivadas son s por x de s menos la condición inicial en x para la transformada de la derivada de x, y para la transformada de la derivada de y es muy similar. Esto lo pueden ver en el video de transferencia de calor con transformadas de Laplace. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir esas transformadas en este sistema. Primero vamos a despejar este sistema e igualarlo a cero. Entonces, estas dos variables pasarían del otro lado con un cambio de signo y se igualarían a cero. Lo mismo pasaría en esta ecuación. Ahora sí se sustituyen estas igualdades y quedaría la derivada de x de t sería s por x de s menos la condición inicial, que serían 20. Ese menos 20 lo pasamos directamente del otro lado del igual y quedaría como un 20. La transformada de este 3x del otro lado pasaría sumando y entonces quedaría como un 3x de s entre 100, y con y sería menos y de s sobre 100. Para la segunda ecuación, algo muy similar. Ahora, de aquí, lo que vamos a hacer es factorizar, como mencionamos en la metodología, los términos de x de s y y de s. De esta forma, en la primera ecuación queda s más 3 sobre 100 por x de s menos y de s sobre 100 igualado a 20. Y esto queda en la segunda ecuación. Cabe destacar que aquí vamos a trabajar con estas fracciones por facilitar los cálculos. Así que ya tenemos estas dos ecuaciones factorizadas, y lo que procederemos a hacer es a eliminar los términos. Nosotros vamos a eliminar x de s. Para ello vamos a multiplicar el factor de 1 sobre 50 en la primera ecuación y el factor de s más 3 sobre 100 por la segunda ecuación. Entonces tenemos que 1 sobre 50 por este factor menos 1 sobre 50 por el segundo factor igualado a 1 sobre 50 por 20. Y de la segunda ecuación, recordemos que vamos a multiplicar por este s más 3 sobre 100. Entonces multiplicamos en el primer término, en el segundo término y en el tercer término. Simplemente al sumar las dos ecuaciones, estos dos términos se cancelan. Entonces vamos a tener que sumar simplemente este término de y de s y este término de y de s. Vamos a factorizar de una vez este término de y de s y vamos a sumar menos 1 sobre 5000, que aquí está exactamente, y vamos a desarrollar este binomio. Y del otro lado de la igualdad queda
esta expresión que es 20 sobre 50, que serían 2 quintos, y esta parte la sumamos, sería 5 por s, 5s, más 3 por 5, 15 sobre 100. Se reducen un poco estos términos, quedaría s cuadrada más s sobre 20, y este 3 menos 1 sería 2 sobre 5000. Aquí sumamos estas dos fracciones y nos quedaría 55 sobre 100, el 5s pues se queda igual. Y ahora vamos a reducir un poco más esto, vamos a despejar y de s y nos quedaría 5s más 11 sobre 20, porque esto ya lo simplificamos. Y esto de aquí abajo también lo pasamos dividiendo, y la única simplificación que hicimos es esta. Ahora bien, este trinomio lo podemos factorizar. Los factores son s más 1 sobre 25 y s más 1 sobre 100. Esto lo hacemos con la finalidad de obtener dos términos con estos dos factores que podamos encontrar con mayor facilidad la transformada inversa. Y esto lo vamos a hacer mediante fracciones parciales. Fracciones parciales. Esta es la ecuación que habíamos obtenido anteriormente y para desarrollar nuestras fracciones parciales vamos a requerir de dos constantes porque abajo tenemos dos términos. Entonces, tenemos a y b, que son nuestras constantes, igualadas a esta otra fracción. Cuando pasamos este denominador multiplicando al otro lado, tendríamos a por estos dos términos entre este término, y a quedaría multiplicando a s más 1 sobre 100, como podemos verlo aquí. Y lo mismo sucedería con b. Desarrollando nuestras multiplicaciones nos queda de la siguiente forma. Para realizar nuestras fracciones vamos a igualar nuestros términos. Ahora, para trabajar con más facilidad multiplicaremos esto por 100 y nos quedará esto. Este recuadro rosa es un sistema de ecuaciones. Cuando lo resolvemos podemos obtener los valores de a y b. Aquí están. Entonces ahora que tenemos estos valores de a y de b, podemos sustituirlos en la ecuación de la que partimos. Nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, esto que obtuvimos es nuestra y de s. Lo que procedemos a hacer es obtener las transformadas inversas. Estas fracciones ya tienen el formato que buscamos en nuestras tablas, que es 1 sobre s menos a. Como vemos, cumple con el patrón que estamos buscando en nuestras tablas, excepto por este signo. Aquí está positivo y aquí está negativo. Entonces lo que hacemos es decir, nuestra a sería negativa. Cuando resolvemos esto nos queda de la siguiente forma. La transformada inversa de esta fracción es e a la menos t sobre 25 y de esta es e a la menos t sobre 100. Y así es como obtenemos nuestra solución para y. Ahora que tenemos y, podemos encontrar x de t. Podríamos llegar a x de t de dos formas distintas. Podríamos repetir los pasos que hicimos, pero ahora con x, es decir, eliminando y en nuestro sistema y desarrollando las fracciones y demás para encontrar x de t, o ver si en nuestro sistema encontramos alguna forma de despejar x de t. En nuestro sistema sí tenemos una ecuación en la que es posible despejar x. Cuando la despejamos, tenemos esta ecuación y y sería esta, y su derivada es muy sencilla de obtener. Simplemente derivamos el exponente de la e y lo multiplicamos por lo que ya tenemos. Ahora, sustituyendo en esta ecuación, quedaría el 50 multiplicado por y', que sería este primer término, y le sumaríamos y, que es este segundo término. Desarrollando esta multiplicación, nos quedaría 70 tercios de e a la menos t sobre 25 menos 25 tercios de e a la menos t sobre 100. Y este factor pasaría igual. Se podría decir que ya encontramos una solución para x, solo que hay que simplificarla un poco más. Hacemos nuestras operaciones para llegar a esto más simplificado. Y de esta forma ya tenemos nuestras dos ecuaciones que son la solución del sistema. X describe el tanque A, Y describe al tanque B, y si nosotros queremos saber cómo se comporta en cierto tiempo, bastaría con sustituir nuestra T y obtendríamos así un resultado de la cantidad de sal que hay en nuestros tanques. Ahora interpretaremos los resultados. Tenemos esta gráfica, que es la que describe el tanque A, que es el primer tanque. Recordemos que al principio tenía 20 kilos de sal. Aquí podemos ver que es la línea que intersecta el
eje vertical, y conforme va transcurriendo el tiempo podemos ver la cantidad de sal que hay en nuestro tanque A. Entonces esta va disminuyendo mientras va entrando agua pura. Ahora tenemos la gráfica para el segundo tanque, que describe la función y de t. Aquí igualmente el eje horizontal es el que describe el tiempo y el eje vertical es el que describe la masa, y podemos ver que aquí nuestra condición inicial era que empezaba teniendo 5 kilos de sal, y confirmamos nuestra hipótesis. Cuando fluye del tanque A hacia el tanque B la solución, que está más concentrada, eleva también la concentración del segundo tanque. Pero esto sucede hasta cierto momento, porque recordemos que por nuestro tanque A sigue entrando agua pura, y esa agua pura va a terminar llegando también al tanque B, y esto va a hacer que su cantidad de masa disminuya. Por eso vemos que aquí va hacia abajo. Bien, y por último, veremos ambas funciones, cómo se comportan en conjunto. Entonces tenemos que la función en verde es la que representa el tanque A y la función en color azul es la que representa el tanque B. Aquí tenemos la respuesta del segundo inciso que nos pide el problema, que es justamente cuando los dos tanques tienen la misma cantidad de sal. Y esto es algo muy bonito de las gráficas, porque nos permiten conocer comportamientos en las intersecciones o comportamientos del sistema. Justamente en la intersección es cuando tienen la misma cantidad de sal, que son 8.87 kilogramos. Esto se logra cuando han transcurrido 34.3 minutos. Y esto es muy útil en las industrias o en donde se quieran mezclar dos fluidos, porque si nosotros quisiéramos detener esta mezcla justamente cuando tienen los dos tanques la misma cantidad, entonces nosotros podríamos programar esto y hacer que se pare justamente en este tiempo al modelar el comportamiento de la mezcla en los tanques. Simplemente este es un umbral hacia ese modelado matemático. Aquí tenemos algunas referencias donde pueden consultar más sobre este tema. Esperemos que les haya gustado nuestro video y que no hayan quedado así. Y nos vemos en otro video.